Bueno, buenas tardes a todos, compañeros del sector. Efectivamente, soy Pepe Verdes, soy consultor del sector editorial desde hace muchos años y desde 2015 responsable de Librotea. Librotea es una plataforma de recomendación de libros que algunos conoceréis, se inició en el periódico El País y en 2021 fue adquirida por el grupo Milenio en México, desde donde entonces el equipo que dirijo, estamos trabajando. Por tanto, el foco de nuestro trabajo son los lectores, es a quien todos vosotros os dirigís y yo trabajo a diario con ellos, ¿no? Tenemos un claim en Librotea que nos gusta mucho y que tiene mucho que ver, creo, con lo que se está hablando aquí hoy, ¿no? Decimos, buscábamos algo mejor que un algoritmo para recomendarte un libro y lo hemos encontrado: personas. Esto no significa que no tengamos detrás toda una maquinaria enorme de recomendación. Hoy ha surgido aquí ChatGPT, que lo utilizamos a diario. Librotea está cambiando todos los procesos de reconocimiento de usuarios, desde dónde nos vienen, etcétera. Y esto se está incluyendo, por supuesto, en la plataforma y en el conocimiento que debemos tener del usuario. Dicho esto, quiero agradecer en primer lugar a Arantxa Mellado, como siempre, la invitación, que me pareció muy oportuna porque me explicó un poco en lo que consistía este congreso y me dijo, pero nos falta una pata, que es la pata de los lectores, ¿no? Un poco saber cuál es la conciencia, el conocimiento y la conciencia de los lectores en torno a este tema. Y me pareció muy interesante. Y hasta aquí las buenas noticias. Y ahora empieza la presentación. Porque se ha estado diciendo, y me ha gustado la intervención mucho de Manuel Gil, como siempre, que los jóvenes están muy concienciados con el tema del medio ambiente, la huella de carbono, etcétera. Pues no sé si tengo muy buenas noticias para Manuel y para la industria, pero vamos a verlo. Bueno, la encuesta se basaba, lo que queríamos conocer era un poco lo que os decía, ¿no? El nivel de conocimiento, de preocupación de la huella de carbono en los libros impresos en papel, ¿no? Luego veréis que hay alguna otra pregunta. Bueno, antes que nada deciros que esta encuesta se realizó sobre la base de datos de la newsletter de Librotea, que son 14.000 y pico usuarios. Hemos tenido una respuesta de 1.200. Es verdad que algunas hemos tenido que descartar porque había errores, pero bueno, 1.200 nos parece que, si bien es verdad, da un valor suficiente de muestra. No es tampoco un estudio muy profundo y luego en las soluciones que aporto a la industria, una de ellas justamente es que quizás deberíamos profundizar en esto, ¿no? Bueno, y por tanto había dos objetivos claros, ¿no? Conocer el estado de conciencia de los lectores y conocer sus actitudes, ¿no? frente a esta huella de carbono. Lo primero que vamos a hacer es ver a qué lectores nos referimos, cómo son los lectores de Librotea, ¿no? Y antes que eso, esto es importante, el disclaimer este que lanzamos es importante, y a veces uno le pasa con los hijos o con los compañeros de trabajo que cuando intenta ser muy puro, pues resulta que las respuestas son a veces demasiado puras, ¿no? Y pedimos, y así arrancaba la encuesta, que nos explicaran realmente cuál era su opinión y cuál era su nivel de concienciación. Es una encuesta que se iba a hacer, por supuesto, sin ningún tipo de nombre, y que queríamos conocer realmente para la industria cuál era su opinión. Y esto es lo malo de preguntar, que uno obtiene respuestas. Bueno, en primer lugar vamos a categorizar un poco a los usuarios que han contestado a esta encuesta. Aquí ya vemos una pequeña diferenciación con nuestro tráfico habitual. Contestó más gente en desktop que en mobile. Y el tráfico que nos viene de desktop sabemos normalmente que es un poco más mayor que el que contesta en mobile. Por tanto, si el tráfico de Librotea más o menos viene siendo entre 25 y 45 años, aquí entendemos, y esto es pura especulación, pero entendemos que estamos hablando de tráfico mayor a 35 años. ¿Vale? Nos parece que categorizar también tenía un poco sentido. Por otro lado, este dato es importante.
y este sí es bastante similar, es un poquito más alta la cifra de España, de dónde nos proviene el tráfico, ¿no? Arantxa me decía el otro día, tratando de explicar y de justificar por qué lo que voy a explicar ahora, me decía, hombre, es que el peso de los lectores no españoles, y digo, Arantxa, casi un 70%, un 67% son lectores españoles. O sea, esto es lo que está ocurriendo en nuestro país y creo que es importante que así lo tomemos. Es verdad que México tiene una importancia grande, me llama mucho la atención Estados Unidos. Estados Unidos en librotea cada vez es un mercado mayor, evidentemente es el mercado latino, porque nosotros solamente recomendamos libros en castellano, pero bueno, hasta aquí un poco cuál es como la ficha del lector en español. Bueno, queríamos conocer también un poco a qué tipo de lectores nos referíamos, no solamente su cualificación, sino su lectura. Y ahí vemos que bueno, la media lectura de libros en España de adultos es de mayor de 18 años es de 10,2, aunque seguimos con cifras disparadas del 36% de lectores que admiten que no han leído ni un solo libro al año, según fuentes del Gremio de Editores de España. La encuesta la han contestado lectores bastante heavy users y, por tanto, que leen entre 10 y más de 30 libros, ¿vale? Entonces, ya un poco por acotar, vemos que son gente mayor, de 35 años y altos lectores, ¿no? Bueno, y ahora ya pasamos a la encuesta, ¿no? ¿Te gustaría tener más información sobre la huella de carbono del libro? En fin, creo que la ficha habla por sí sola, ¿no? Un 80% no le gustaría, no le interesa. Y esto no es si tienen que hacer algo, no es si tienen que luego veremos, si tienen que pagar más dinero por ello, si tienen que ir a recogerlo a un sitio especial, si tienen que... No, es saber si quisieran estar más informados sobre el impacto que tiene la huella de carbono. Bueno, pues el 80% sobre ese 67%, vamos, en realidad sobre el 100% de lectores, no tiene un mayor interés. Probablemente esta es una de las diapos más reveladoras, ¿no? ¿Te preocupa el impacto de la huella de carbono en los libros impresos en papel? Esta es un poco la primera parte de la presentación. Bueno, pues a más del 40% le preocupa bastante poco. También es verdad, y aquí se está hablando bastante de esto, que en España tenemos un alto desconocimiento de lo que es el impacto de la huella de carbón, que la huella de carbón pueda tener en papel. Y, por tanto, probablemente también esta encuesta se vea pues, bastante afectada por eso, por el desconocimiento que se tiene. A la hora de explicar, nosotros no podíamos pormenorizar demasiado en qué consistía ese conocimiento de la huella de carbón, pero lo que cada uno entendió, el 40% se mostraba poco interesado. ¿Condicionarías la compra de un libro al tamaño de la huella de carbón? Pues lo mismo, ¿no? Parece que el impacto de la huella de carbón no nos mueve a comprar otro tipo de libros. Otra cosa distinta es, y aquí también se ha estado diciendo, si el libro digital tiene mayor o menor impacto, o cuál es el impacto real del libro en papel. Porque claro, no solamente es el papel, son los portes, es decir, hay otros. Y esto no se tenía en cuenta tampoco, no se explicaba, vaya, en la encuesta. ¿Estarías dispuesta a pagar por un libro producido de manera más sostenible? Bueno, aquí hemos partido de un precio que quizás, esto lo hemos hablado mucho, quizás es un precio un poco bajo. Es verdad que aquí entran también los libros de infantil y entran también el libro en pocket, el libro de bolsillo. Se podría aumentar un poco esa cantidad y entonces los porcentajes variarían. Pero me ha parecido interesante porque la propuesta que hacíamos era pagar 1 euro más, 2 euros más o 3 euros más. Es decir, alterar ese precio en un 6,7, en un 13,4 o en un 20,2 el precio medio del libro. Bueno, pues un 18% de la muestra no pagaría más para reducir la huella de carbono directamente.
y solamente un 40% pagaría entre 2 y 3 euros más. Si tenemos en cuenta que esa cantidad, y Arantxa me decía, y quizás tenga razón, de 14,84 el precio medio del libro sea un poco baja y por tanto estaría más en torno a los 19-20 euros el precio medio del libro, pues en realidad el porcentaje es menor. El porcentaje de los 2-3 euros pues seguramente se vaya a un 10, un 12%, sino sí, más bien un 12%. ¿Vale? Pero también es bastante revelador que no pagaríamos más por esto, ¿no? Antes hablaban sobre el retorno y el pago por el retorno. Bueno, parece que los usuarios no están demasiado interesados. Yo aquí no estoy metiendo ninguna valoración personal, simplemente son los resultados de la encuesta que hemos hecho, como os decía, a 1.200 personas. Bueno, esta sí que me ha dejado bastante alucinado, ¿no? ¿Recogerías los libros de compra online en librerías cercanas en lugar de recibirlos en casa? Bueno, pues el 80% no lo recogería, ¿no? O sea, quieren que el libro se lo manden a casa, ¿no? Lo cual explica todo lo que hemos visto hasta ahora, es decir, la mínima preocupación que tenemos, el mínimo, probablemente preocupación y desconocimiento, y probablemente la suma de las dos cosas es lo que justifica esto, ¿no? No solamente no sabemos, sino que además en nuestra actitud personal, y aquí agradezco mucho, me van a perdonar, pero agradezco mucho la sinceridad con que han contestado los que han participado en la... además es increíble porque fue una encuesta que dejamos abierta una semana, pues en el primer día teníamos prácticamente el 90% de las respuestas. O sea, fue quien se activó de manera muy rápida, ¿no? Bueno, es verdad que el sistema de entrega a domicilio, que empresas como Amazon han hecho un gran trabajo en facilitarnos la vida, pero eso que llamamos facilitarnos la vida probablemente también tenga un impacto muy superior a lo que muchos podíamos suponer. Y lo que no tengo tan claro es que la industria sepa, primero, que estos datos son así y, segundo, la influencia que esto tiene sobre la huella de carbón, ¿no? Bueno, aquí he querido hacer una pequeña comparativa que en realidad tiene más valor, en fin, testimonial que en realidad, porque habría que profundizar mucho más que en esto. ¿Crees que los libros electrónicos son una alternativa más sostenible? Bueno, pues el libro electrónico no es percibido como algo más sostenible, lo cual va bastante en línea con lo que se ha dicho aquí a lo largo de la mañana. E insisto, es difícil establecer realmente el valor de la influencia cuando hay un enorme desconocimiento por parte de los lectores. Creo que, y ahora lo veremos en las observaciones finales. Bueno, aquí sí me gustaría, y disculpadme, probablemente no afecte mucho a la industria, pero sí afecta a los lectores, y por eso lo he querido traer aquí. Dos datos que nos dieron los lectores. Cuando acabamos la encuesta, recibimos, y no uno, sino varios mails con estos dos temas, que a mí me sorprendieron mucho. No me sorprendieron como lector, porque como lector sí los empleo, pero me sorprendió mucho que lo dijeran, ¿no? No había ninguna pregunta de qué es lo que te parece. Nos mandaron un mail directamente. Uno era la compra de libros de segunda mano, nos dijeron, no han tenido ustedes en cuenta la compra de libros de segunda mano, y el otro es el préstamo en las bibliotecas. Con el libro de segunda mano sí que me gustaría hacer un pequeño parón aquí, porque creo que se me ocurren dos iniciativas que han tenido una respuesta increíble, ¿no? Uno es la cadena Reread, la cadena catalana Reread, que ya está en toda España, y el otro día, hace poco en México, me dijeron que también en América Latina, libros de segunda mano, y otro es la venta de libros en las plataformas de venta de cosas de segunda mano, básicamente ¿Perdón? En Wallapop, exacto, sí, se me dio. En Wallapop. Bueno, Wallapop es uno de los centros de venta de libros de segunda mano mayores que hay en este momento. Hay un librero, dos libreros de venta de segunda mano que me explicaron hasta qué punto les está influyendo en su negocio, y muchos de ellos, de los libros, ya están vendiendo en Wallapop, ¿vale?
Entonces, me parece que la industria debería tenerlo en cuenta. Otras industrias, como la textil, lo han tenido en cuenta. Inditex, desde hace ya como 8 años, tiene un proceso de recolección textil, no solamente de las prendas de Inditex, de Zara, sino de todo el algodón, sobre todo, que es lo que ellos quieren. Lo comento porque la persona que lo ha puesto en funcionamiento es alguien que conozco bien y que, hablando de este tema, me decía, quizás la industria editorial debería empezar a pensar en qué hacer con todo ese libro de segunda mano y con todo ese mercado de libros de segunda mano. No entro para nada en algo que se ha mencionado aquí, que es la destrucción de libros. Yo también entré en ChatGPT para preguntar un poco sobre esto. No hay ningún tipo de información. Es verdad que ChatGPT está limitado a 2021, pero no tenía ningún tipo de información de la industria de ningún país del mundo, de la industria del libro en castellano, sobre la destrucción de libros. Si tenemos en cuenta que es más o menos un 20% y imprimimos 70.000 títulos al año, pues, en fin, ahí pueden hacer ustedes las cuentas, ¿no? El segundo es el tema de préstamos en biblioteca, y aquí tengo que entonar un mea culpa porque no metimos la relevancia que puede tener para los lectores en esta encuesta la lectura del préstamo en bibliotecas, que evidentemente un libro que circula por varias manos pues tiene una huella menor. Pero nos parecía relevante sobre todo el tema de la compra de libros de segunda mano. Bueno, algunas conclusiones generales. Los lectores no parecen estar concernidos por el tema del libro de segunda mano, al menos los lectores un poco más mayores. Y cuando hablo un poco más, en realidad tampoco, no estoy hablando de la tercera edad, estoy hablando de gente de más de 35 años. En Librotea la media a partir de los 50 baja mucho, con lo cual entre 35 y 50 sería un poco la muestra esta. La huella de carbono impreso no es una preocupación de los lectores. El precio es una barrera demasiado fuerte. No tenemos conciencia de que a través del precio, al menos los lectores, de que a través del precio vamos a conseguir o estén dispuestos a aportarlo. Probablemente en otras industrias sí. Se hablaba antes de la industria alimentaria, me parece muy interesante el ejemplo, pero en la industria del libro el usuario final no tiene la sensación de que a través de 1 o 2 euros más vaya a mejorar la huella, el impacto de la huella de carbono. Y la recogida en el punto de venta sí me ha parecido algo fundamental, porque parece que es muy sencillo y en cambio no tiene la acogida que debería, ¿no?, entre los lectores. Bueno, y ahí mencionaba las nuevas alternativas como las bibliotecas o la compra de libros de segunda mano, ¿no? Bueno, las conclusiones finales que yo quería hacerles básicamente son 2. Primero, esto, que es una pésima noticia, lo que vengo a contarles, es una muy buena noticia para los consultores, y es que hay un largo proceso de mejora, ¿no? Se hacen necesarias campañas de concienciación al sector editorial. Creo que, por un lado, las editoriales, pero sobre todo los medios de comunicación, tienen un largo trabajo que hacer. Yo este estudio que les he compartido esta mañana, vamos a repartirlo por todos los medios de comunicación. Nos parece que es importante que se publique, si no este estudio, al menos sí las conclusiones, porque entiendo que todo lo que hemos estado hablando aquí, toda la concienciación o la falta de concienciación de la industria está muy bien, es necesaria, pero si la base no está consciente, que son los lectores, no está consciente de cuál es la huella, el impacto de la huella de carbono, me parece que poco vamos a hacer, ¿no? Y creo que este estudio, que es simplemente un pequeño botón, no nos ha dado tiempo. Tampoco hemos tenido los estudios, como ustedes saben, sociológicos son muy caros y no hemos podido... de hecho, hemos tenido que invertir un poco de dinero, pero hemos podido invertir probablemente todo lo que amerita. Invito a Canon, que si quiere invertir en ello, encantados, pondremos nuestra base de datos para hacer un estudio como más revelador. Y nada más, les agradezco mucho, con 4 minutos de sobra, les agradezco muchísimo el tiempo. De verdad que ha sido una suerte poder hacer este estudio. Me ha sorprendido muchísimo, me imagino como alguno de vosotros. Y ha sido una suerte, por lo menos, saber cuál es el estado de la cuestión.
a nivel de los lectores. Otra cosa es lo que podamos hacer más adelante. Muchísimas gracias. ¿Tienen una pregunta?